Comienza, comienza la aventura, una aventura a la que le intentamos dar siempre esa musempatía, eso que se descubre en el Museo de la Catedral de Pamplona, ese claustro, esa fachada impresionante de Ventura. Sí, sí, muy bonita, hay que verla en su conjunto, hay que verla de lejos y luego un poquito más cerca. Musempatía, como no, en el claustro, en el refectorio, en las estancias, en Occidens y en novedades que van a ver muy pronto. Nos hemos querido acercar a él desde el lado humano. No hemos hablado de política. En este catedroscopio no se habla de política y cuando se habla siempre relacionada con la cultura, con el bien cultural y con el patrimonio. Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, ha compartido con nosotros bastantes minutos y creo que han sido interesantes sus manifestaciones. Hoy también tenemos cita con la música, con Ana Turcan y ese violín que suena de maravilla. Y también, como no, con el obispo Arnaldo Barbazán, que ahí está, viendo pasar los días. Ana Zanza nos cuenta la historia del obispo y la historia de la propia capilla dedicada al mismo. Bienvenidos, Catedroscopio, espacio número 16. Empezamos. Me preguntaba don Enrique Maya hace unos instantes que si había algún mensaje determinado en esta, más que entrevista, a mí no me gusta. Don Enrique, bienvenido. Pues muchísimas gracias y estoy descubriendo aquí espacios maravillosos que no conocía. Cómo me alegra que el alcalde descubra espacios nuevos de su ciudad. Eso está claro, eso está claro. La enciclopedia cerebral lo agradece. Don Enrique, ¿recuerda usted? Me imagino que la pregunta es un pelín absurda y pido disculpas por ello. ¿Recuerda usted la primera vez que entró en la catedral? Eche marcha atrás el calendario. No, si no la primera vez de las primeras veces. La primera impresión que tuvo usted. Yo te voy a de la dar mi catedral. primera impresión de la catedral. Una tía mía, mi tía Josefina, vivía en la Chantrea. Era viuda, íbamos muchísimo a verla. Y tengo el recuerdo de la catedral, las murallas, todo muy oscuro, subiendo por la cuesta del Labriz con mi padre y mi madre en el coche, y aquello me impresionaba muchísimo. Yo decía, ¿esto qué es? ¿No? O sea, de noche, la muralla y la catedral, viéndose ahí el... Ese es el primer recuerdo de la catedral, ¿no? Luego, el gran descubrimiento de la catedral para mí fue ya estando en el ayuntamiento, cuando tuve la fortuna de que me encargaron, oye, tú piensa cosas para Pamplona, ¿no? Para el casco viejo. Y entonces me centré en la muralla, entonces estaba mucho peor que ahora, y todo este entorno de la catedral y la ronda Barbazana, el ver, esa fue la siguiente visión que yo tengo, que recuerdo así potente, ¿no? Y luego, pues como todos los críos, en algún momento, pues me habría tocado estar en la catedral, tengo esos recuerdos. Yo creo que estaba muy asociado al Domingo de Ramos, ¿no? Yo tengo un poco ese recuerdo, pero como yo vivía en La Milagrosa, en el otro extremo de la ciudad, la verdad es que no andaba mucho por aquí. No tengo grandes recuerdos. De niño, por lo menos, no tengo grandes recuerdos. Yo los tengo más como técnico municipal de patear todo esto, sí. Alcalde, yo recuerdo una expresión suya de no hace demasiado tiempo. Usted pronunció un discurso en una asamblea de la Asociación de Empresas Familiares y lo hizo usted en el estrado que está justo delante del altar mayor. Y recuerdo un comentario suyo de cómo impresiona hablar desde aquí. Me acuerdo perfectamente de esa expresión suya, recién bajado del estrado. ¿Qué sintió cuando Mira, estar ahí en la catedral? O sea, pues, mira, yo he dado, como comprenderás, me ha tocado hablar, yo soy profesor, he hablado miles de veces delante de mucha gente, he estado con Baluarte lleno en un mitin de mi partido, nunca había sentido lo que sentí en la catedral. O sea, el hecho de ponerme allí y ver la catedral desde allí
con personas que te están escuchando que nunca lo había sentido, me costó, O sea, me dio como una especie de emoción, lo tengo que decir así, de decir, joder, estoy en la catedral, estoy hablando yo, desde el lugar donde normalmente hablan los curas y yo estoy escuchando. Y yo diría que fue la vez que más emocionado estuve en mi vida hablando. Lo tengo que reconocer así. Y me costó, O sea, yo me noté que me paraba un poco la sensación de ser un momento muy grande, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo estoy en la Catedral de Pamplona como alcalde hablando y ver allí la catedral. Yo siempre he defendido que nunca ha habido mejor arquitectura que la gótica. Cuando me dicen, ¿cuál es la mejor arquitectura? Y tal, cuando hablo como arquitecto, y siempre digo, todo se paró en el gótico, a partir de ahí no ha habido mejoras, ¿no? Entonces, fue espectacular, de verdad, Alcalde, turismo religioso en Pamplona. Lo tienen pelín abandonado. Sí. Hay que hincar el diente ahí. Bueno, tuvimos aquel magnífico congreso que lanzasteis vosotros, que nosotros, en cuanto nos lo comentasteis, quisimos apoyar, porque es evidente que sí, pero yo creo que no el turismo religioso, está en general abandonado lo religioso, ¿no? Entonces hay una cierta prevención social hacia el término religioso. Cuando hablamos del camino, se dice, es que el camino es cultura, es socio, y parece que da miedo. Ayer mismo me ocurrió en un acto que hubo en las murallas con la Guardia Civil por la seguridad, y yo dije la palabra religioso, porque parece que tienes que hacer un acto casi heroico para decir religioso, ¿no? Cuando somos una cultura absolutamente de origen religioso, ¿no? Y nosotros, ya mi partido habla del humanismo cristiano, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tenemos que reconocer que a veces nos cuesta, y lo que tenemos que hacer es trabajar porque eso que tenemos en nuestra cultura occidental, que es ese basarse en el cristianismo, por lo tanto en lo religioso, tenemos que decirlo sin tapujos, ¿no? Y a veces nos cuesta, es verdad. Sí. Miramos a un lado y a otro antes de mencionarlo. Ya sé que a veces se dice que mirarse el ombligo está mal visto y supone un detalle de cobardía o de egoísmo. Pero ¿no haría falta que nos mirásemos un poco más el ombligo patrimonial, el patrimonio que tiene Pamplona? Y se lo digo, y de ahí lo extiendo evidentemente a Navarra, pero estoy frente al alcalde de Pamplona. Sí. ¿No haría falta mirarnos un poco? A veces cogemos el coche y nos hacemos 500 kilómetros para ver unas ruinas en lo alto. Un avión en lo alto de un monte, y cuando llegamos ya no hay ruinas, no hay nada. Y sin embargo, todavía, a pesar de que gracias a Dios la cosa está cambiando, pero todavía hay pamplonicas de los PTVs de toda la vida, nacidos en la calle Mayor, nacidos en la calle Estafeta, que todavía se sorprenden diciendo, hacía 50 años que no entraba en la catedral, en el colegio. Sí. No haría falta mirarnos Sin un poco duda más el ombligo. Bastaría con que nos valorásemos lo nuestro como nos lo valoran fuera, ¿no? Con eso bastaría. Porque yo estoy con muchísima gente. Ayer mismo se inauguró este congreso de los dentistas, ¿no? Por entendernos, en la universidad. Y cuando hablan de Pamplona, dices, joder, si soy el alcalde de esa ciudad de la que están hablando. A veces no somos conscientes como ciudad de lo que tenemos, ¿no? Yo, un poco por comparar, voy mucho, ¿no?, a la zona de Urroz, a una huerta que creó mi padre, ¿no? Y cuando voy con el coche, miro y digo, a ver, esto, la Toscana, ¿qué tiene la Toscana que no tenga esto? Y se lo he dicho a gente de allí, de la zona, y se ríen. A ver, la Toscana, no, vamos a hablar en serio. Entonces, cuando ves esos campos de colza, los trigos, los pueblecitos de la zona de la comarca de Pamplona, digo, no tiene nada que envidiar a la Toscana. En cambio, nos vamos a la Toscana, ¿no? Y con el patrimonio pasa igual. Nos vamos a cualquier lugar a ver patrimonio y dices, bueno, pues nada que envidiar. Hemos hablado antes del programa, ¿no? Decimos,
Pero ¿por qué siempre se habla de que la fachada de la catedral es fea? Será por Víctor Hugo, que dijo que era sombría y triste. Yo la veo y digo, joder, si esto estuviese en Siena, diríamos, qué pedazo fachada, ¿no? Entonces, no tenemos nada que envidiar a nadie, ¿no? Y en cambio, yo creo que forma parte del carácter pamplonés también, ¿eh? De que nos cuesta mucho el reconocer lo nuestro. Y creo que vosotros aquí en la catedral habéis hecho un esfuerzo muy grande durante unos años para que se visite, se vea, y resulta que luego nos ponen en la cumbre de muchas cosas y dices, joder, me lo tienen que decir los de fuera. Entonces, ¿qué tiene Pamplona, no? Tiene un conjunto amurallado que es premio Europa Nostra. Europa Nostra, de toda Europa, en un año concreto, nos dieron el máximo galardón posible por la restauración que hemos hecho de las murallas. Tenemos el premio Hispania Nostra, por cómo hemos restaurado las murallas también en relación al Parque del Río. Eso cualquiera, somos malísimos vendiendo. Cualquiera lo diría, y imagínate, Salamanca, premio Europa Nostra, Hispania. Claro, es que Salamanca, no, Pamplona, lo hemos conseguido. A nivel patrimonial tenemos un casco antiguo que ha mantenido sus valores como muy pocos. La estructura es la misma y la arquitectura es la misma. Hay poquita arquitectura que podamos decir que ha roto, etcétera, ¿no? Con los valores. Entonces, vienen los de fuera y dicen, jo, es que es un casco histórico, que a gusto se pasea, qué vida hay. Y en cambio nosotros pensamos más en lo negativo, ¿no? Entonces tenemos que hacer una labor muy importante, y en eso está siendo muy importante en la catedral, de vender eso, de comunicar eso, de explicar eso. El refectorio es que es una joya que habéis abierto a todo el mundo, que esto también, si lo viéramos en Milán, diríamos, claro, es que el refectorio de la catedral de Milán, claro, es incomparable, ¿no? Ese es el tema. La escalera del caracol me ha inspirado a tocar hoy la Sinfonía Fantástica de Berlioz.
Es posible que esta cuña horaria pierda efectividad con el paso del tiempo, porque hablar de primavera y hablar de verano, si usted está viendo nuestro espacio, nuestro catedraloscopio, lo está viendo en invierno, no tiene ningún sentido, pero nos adaptamos al horario, al cambio de horario. En verano, en primavera y en verano, con el cambio oficial de horario, nuestros horarios también, nuestra puerta se abre un poquito más. Es decir, existe más posibilidad de ver el museo. De lunes a sábado, ambos incluidos, la mayoría de días festivos intersemanales, también desde las 10:30 hasta las 7 de la tarde. La taquilla, la venta de tickets se cierra a las 6. Todavía queda una hora para ver el museo. Insisto, todos los días, de lunes a sábado, de 10:30 a 7 de la tarde. Museo de la Catedral de Pamplona. Baliteke ordu iragarki honek eraginkortasuna galtzea denbora aurrera egin ahala. Izan ere, gure katedroskopioa neguan ikusten ari baldin bazara, ez du zentzu handirik udaberriaz edo udaz hitz egiteak. Baina, hala ere, ordutegi aldaketara moldatzen gara gu ere. Eta udaberrian eta udan aldaketa ofizialarekin bat gure atea apur bat gehiago irekitzen da ere. Astelehenetik larun batera, biak barne eta aste arteko jaiegun gehienetan ere 10:00 7:00 arte. Eta azken tiketen salmenta 6:00 egiten da. Berriz ere, astelehenetik larun batera, goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 arte. Iruñeko Katedraleko Museo. Nos dimos una vuelta profunda, en profundidad, evidentemente, pues como ella explica las cosas por la sacristía y luego, pues había que seguir, evidentemente, nuestro recorrido. Ana Zonza, bienvenida. Hola, Y además, ¿qué tal? bueno, pues nos vamos a un rincón. Yo diría que el calificativo de entrañable le va muy bien a la Capilla Barbazana, porque es entrañable para visitar, es entrañable por la historia que tiene, entrañable para esas ceremonias, esas bodas, e incluso esos aniversarios de boda, bodas de oro, bodas de plata. Rincón entrañable. ¿Por qué se la conoce como la Barbazana? Pues se conoce por la Barbazana porque está enterrado el obispo Arnaldo Barbazán, que fue obispo de Pamplona de 1318 a 1355. Mucho tiempo. Y además, fue obispo de Pamplona. Y además una trayectoria dejó surco profundo. Dejó surco, fue gran constructor, gran diplomático, un personaje muy interesante. Como interesante es la historia de la propia sala en sí. La estancia en sí mismo ha vivido y ha sido muchas cosas. Ahora la vemos como capilla, pero ha sido muchas cosas. Pongamos la primera piedra. La primera piedra a la Capilla Barbazana. La podríamos situar en la cripta, que hace una función en origen de salvar el terreno con la muralla. Esa es su función constructiva, que luego aprovecharían para enterramientos a partir del siglo XVII. Entonces hay enterrados obispos del siglo XVII, XVIII y alguno del XIX. Entonces la función era constructiva, pero luego llegó a ser una función de enterramiento. Ahí tendríamos la primera piedra. La cripta finaliza a finales del siglo XIII, comienzos del XIV, y luego viene la construcción superior, lo que llamamos la Capilla Barbazana, que era la sala capitular. Expliquemos pelín, Ana, para aquellos que no sepan qué es la sala capitular. La sala capitular es el espacio donde se reúnen, en nuestro caso, los canónigos. Votan decisiones, toman acuerdos y eso queda todo escrito en los capítulos como unas actas. De ahí viene el capítulo de los libros, de la sala capitular. Efectivamente, y el pasacapítulo. No seas pesado, pasacapítulo. Bien, Ana, además quedan todavía alguna sillería, ¿no?, de aquella sala capitular, o de otra parecida, vamos. Queda una sillería que está un poco deteriorada, pero hace su función cuando se celebran misas, que se celebra alguna misa de vez en cuando, y bodas, que esa fue la función. En los últimos, pues desde los 60 años, se transformó como capilla, que en origen no lo era. Era hermética y cerrada.
¿Cómo estaremos tú y yo cuando cumplamos los mismos años que ha cumplido esa sillería? A saber cómo vamos a estar pues, Por no pensar. después de muchos cientos, eso está claro. Hemos hablado del obispo Barbazán, pero merece la pena, si te parece, mirar conforme se entra. Saludamos a don Arnaldo Barbazán. Vamos a mirar de frente esa Virgen. Sí. Hay figuras ahí que merecen la pena destacar. Tenemos en el muro frontal una Virgen gótica, la Virgen de la Consolación, procedente del refectorio. Cuando se piensa hacer del espacio capilla, se trae la Virgen, se hace el altar en los años 50 del siglo XX. Se colocan vidrieras en los años 50 también, modernas. Y es una Virgen además que tiene en sus pies un tema muy curioso, que son dos leones chupando, lamiendo un cachorro y representan la resurrección. Entonces es un tema muy bonito que está casi escondido a los pies de la Virgen. Sí, es curioso porque pasa desapercibido, a no ser que alguien te haga destacar, pero pasa completamente. Pasa desapercibido porque la Virgen es monumental y la mirada va a la Virgen. Pero está ese pequeño tema escondido a los pies de la Virgen. Ana, hemos mirado a Arnaldo Barbazán, al obispo, hemos mirado de frente. Vamos a mirar hacia arriba. Hacia arriba tenemos una magnífica bóveda estrellada con origen del gótico inglés y que tiene unas ménsulas, unos temas decorativos, que en conjunto se ha querido ver el origen de la creación del mundo. Hay temas animales, vegetales, humanos. Y en el centro, en la clave de la bóveda, está la Virgen de la Candelaria. Una Virgen que se celebra el día 2 de febrero y que está representada con unas velas. De ahí la Candelaria, las candelas. Y alrededor, las claves de la bóveda representan a los profetas. Una bóveda muy, muy bonita. Original, además. Muy estética. Sí, muy, muy original, que además llama la atención. Es otra de las cosas que pasa desapercibida, a no ser que hagas notar al visitante que, oiga, mire usted. Tiene gran altura Mire usted. Y le da además, no, aparte de las dimensiones, que son muy notables, pero le da a la Capilla Barbazana una especie también como de recogimiento. La cierra muy bien. Sí, la bóveda. Esa bóveda cierra muy bien para las dimensiones que tiene. Bueno, hemos invitado sala capitular y ¿qué más cosas ha sido? Sala capitular, la Barbazana. Ha sido tribunal eclesiástico y los últimos años escenario de bodas de Pamplona. Efectivamente. ¿Cuánta gente? Yo me casé en la Barbazana. Es una frase... Mucha. De hecho, es curioso porque yo cuando comento a los visitantes la Capilla Barbazana, digo, en Pamplona se conoce como Capilla Barbazana cuando en origen no lo era. Pero en Pamplona se le conoce como la Capilla Barbazana. Efectivamente, sí. Es un detalle curioso. Y hay gente que cuando entra y no está demasiado ubicada en la catedral, pregunta ¿dónde está la Capilla Barbazana? Pide la orientación de la Capilla Barbazana. Sí, realmente, pues también fue torre defensiva, de ahí la altura que tiene. Entonces la escalera de caracol que baja a la cripta sube encima de la bóveda. Y la visión de arriba es excepcional y estratégica, claro. Eso está claro. La verdad es que hay pocas estancias que tengan, bueno, todas las estancias en la catedral y en el museo tienen su dilatada historia, pero hay pocas que acumulen tanta historia y sobre todo tan diversa, ¿no? Sí. Tan diversa. Tantas vivencias de Pamplona, de personas de Pamplona. Efectivamente. Que además, al igual que algunas quedan ancladas en el tiempo, esta no, esta es una capilla que ha sabido mantener ese rescoldo de la actualidad, de estar al día, por eso que hablábamos las bodas y luego las bodas de plata, las bodas de oro, es decir, esos recuerdos que se tienen. Hablando de recordar, nuestro tiempo finiquita. Ana Azanza, ha sido un placer. Lo mismo. Primero saludarte y después saludar también al obispo Arnaldo Barbazán. Seguiremos buscando esos rincones, sacando chispas a los rincones del Museo Catedralicio. Gracias. Hasta siempre. Hemos seguido hablando con el alcalde de Pamplona, con don Enrique Maya. El tiempo es el tiempo y hay que intentar reloj, hay que intentar buscar la equidistancia entre nuestros colaboradores habituales y aquellos personajes que de forma
de forma muy humana nos visitan para contarnos esas cosas como, por ejemplo, así ha hecho don Enrique Maya, cosas que desconocíamos. Se nos han quedado preguntas en el tintero y respuestas en el tintero, o más que preguntas y respuestas en el tintero, en el ordenador. Están guardadas y prometemos en el espacio número 17 darles toda la libertad y la difusión que se merecen. Hasta siempre.